Se realizó en Bellavista el tercer encuentro nacional y primer encuentro latinoamericano de involucrados con personas del espectro autista. Fue grata la oportunidad con la presencia de la doctora Alexia Ratazzi, una de las pioneras y una de las embajadoras prácticamente del TEA en nuestro país. El Consejo Deliberante la nombró visitante ilustre y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes esta ceremonia que se produjo como parte de las disertaciones llevadas a cabo acá en Bellavista. Un encuentro muy importante, la verdad que al ser latinoamericano con la presencia de referentes de Chile, de Paraguay, de Brasil y de Argentina, por supuesto, hizo que sea uno de los eventos académicos más importantes en la provincia de Corrientes. Así que Bellavista en este sentido está tomando auge con la eficiente tarea que llevan adelante los integrantes de Mi Ángel Sin Voz, un mañana mejor, una sonrisa hoy por un mañana mejor, y los integrantes del espacio multifacético, Alexia Ratazzi, que precisamente lleva el nombre de esta médica psiquiatra que también fue una de las disertantes en este encuentro. La parte tan solidaria, esto ha sido exactamente personas. Fue llamado doctora Alexia Ratazzi porque ella es una referente del autismo en la Argentina y América, siendo palabra autorizada de esa área y luz en la vida de muchas familias con TEA. Que las personas involucradas en la causa TEA la nombraron abanderada, mentora e inspiración por dedicar horas sin apremios, kilómetros, por la gente del interior del país, valores humanos, hecho carne y amor supremos puesto a disposición de la comunidad de TEA. Por lo que el Consejo Deliberante de la ciudad de Bellavista hace mención en distinguir como visitante ilustre a la doctora Alexia Ratazzi por los motivos expuestos en el considerando anterior. Y según la ordenanza 4216/05 en su artículo 3 ordena: será distinguido con la mención de visitante ilustre aquellas personas que, no siendo vecinos de la ciudad, se destacaren en actividades públicas, políticas, culturales, educativas, científicas o deportivas mientras dure su permanencia en la ciudad. Así, el Honorable Consejo Deliberante, ciudadana ilustre de la ciudad de Bellavista, un orgullo Ok, así que estoy muy honrada, la verdad que además es una ciudad tan linda. Hice una escapada ahí al río y me maravilló. Para mí es un honor enorme ser visitante ilustre de Bellavista, Corrientes. Y yo lo que les quiero decir, así me quedé con la frase de Leonardo de recién que estaba diciendo a mí, nunca me dijeron que algo fuera imposible. Y bueno, para eso creo que tengo que agradecer a mis padres. Porque la verdad es que siempre, voy a dejar esto un segundito acá, para mí siempre todo fue posible. Y realmente fue posible, y creo que cuando uno sueña y cree sinceramente de que algo se puede hacer, está toda la fuerza ahí para lograrlo. Más si, digamos, contagia gente en el camino y esto es un esfuerzo colectivo. No hay barreras realmente, o sea, a mí me ha pasado quizás soy una afortunada y tengo, digamos, cierto privilegio en algún punto donde nunca me he encontrado con barreras que no me permitían seguir tratando de hacer cosas. Entonces, bueno, aprovecho un poco de eso y yo, la verdad que junto con toda la gente que estaba metida en esta causa,
Mi sueño, y que lo vamos a conseguir algún día, es equidad para todas las personas con TEA en Argentina, Latinoamérica y el mundo. En realidad yo siempre sueño muy lejos, ¿no? Yo voy al planeta directo. No sé si hay vida en otros planetas, pero bueno, si las hubiere y se descubre, también trabajaremos sobre otros planetas. Pero por lo menos para este planeta Tierra, yo quiero equidad para todas las personas con TEA, quiero inclusión para todas las personas con TEA, quiero calidad de vida. Y creo que esto no es un imposible, me parece que es cuestión de pensar las maneras, cómo hacemos accesible la información y las herramientas a todos, por igual, sin necesidad de tener plata, sin necesidad de vivir en algún lugar donde hay profesionales, sin necesidad. ¿Cómo hacemos para que esa información, esas actitudes de inclusión, esas herramientas lleguen a toda persona? Y ahí está nuestro gran desafío. Pero yo creo que es posible. Yo creo realmente que es posible. Y así venimos, y yo creo que cada vez me convenzo más de que es factible. Bienvenidos a los padres de Alexia Ratazzi. Bienvenidos, realmente vemos cómo uno puede llegar cuando tiene el aliciente de la familia. Para nosotros es una gran satisfacción como pueblo recibir, sobre todo en el interior del interior, muchas veces nos encontramos con esta realidad que no sabemos para dónde ir, que es lo que pasa generalmente en el interior del país. Y siendo esto lo que ustedes están haciendo con María del Carmen Gironzi y Alexia, nosotros escuchamos tantas cosas cada vez que hablaba con María del Carmen respecto a Alexia que no sabíamos qué poner. En realidad me mandó 19 páginas o 19 hojas para el considerando de una personalidad ilustre. Entonces dijimos, esto no se puede poner todo, es imposible, así que... Bueno, bienvenido don Cristiano, que recién lo saludamos. Con él teníamos el gusto, y también de la señora Sonia, de estar ya la segunda vez en la ciudad. Con vos habíamos tenido una primer parte utilizando los medios modernos de contacto. La verdad que es una satisfacción para nosotros contar con una calidad y con un currículum profesional muy importante en nuestra ciudad. Como decía el doctor, en el interior siempre es mucho más difícil todo, ¿no es cierto? Pero Bellavista siempre se ha destacado en distintas cuestiones, y creo que también en esto hemos puesto el granito de arena primero con el trabajo que María del Carmen ha venido haciendo en Bellavista, y después con la instalación del mismo instituto. Así que tu presencia no hace más que ratificar todo ese trabajo previo, y que realmente nos llena de satisfacción. Así que un gusto poder tenerte con nosotros. Gracias. Compartimos ahora con ustedes la disertación de la doctora Alexia Ratazzi. En realidad es una parte de la brillante disertación que ha desarrollado en este encuentro. La doctora Ratazzi habla de el estrés en sentido generalizado primero, y después lo abarca desde el punto de vista de los cuidadores, como los denomina a los padres, que son eminentemente aquellos responsables de controlar, de cuidar, de sobrellevar la situación crítica que les toca o que les cabe cuando tienen un integrante con estas características en la familia. Yo en esto considero muy importante que lo podamos compartir, porque traspolar un poco la situación de estos padres con niños que tienen esta problemática implica que como los seres humanos consumimos todo lo que nos pasa, la transpolación, tiene que ver con esto de que muchas familias no cuentan con esta problemática, pero entender un poco en el fondo lo que significa para el papá y la mamá lidiar con esta problemática, y lo que le genera este profundo estrés del cual es lo que se ocupa la doctora Ratazzi. De ahí en más los seres humanos tendemos siempre a buscar conflictos y entender de alguna manera que aquellas personas que no tienen esta problemática, el estrés muchas veces se consume
por hechos simples que no tienen tanta trascendencia como la que presentan estas familias. Vemos y escuchamos a la doctora Alexia Rattasi, una médica brillante, psiquiatra ella, que se ocupa y con gran esmero acerca de esta problemática. Y en Bellavista se ha hecho, insisto, este Congreso Latinoamericano. ¿Por qué es un tema vital? Porque nosotros los cuidadores de las personas con TEA son las personas que más nos interesan en realidad, porque muchas veces son los que más impacto pueden tener en el desarrollo de las personas con TEA. Entonces necesitamos tener a los cuidadores en un lugar de mucho bienestar, si uno quiere, ¿sí? Porque si nosotros tenemos a un cuidador sintiéndose bien y saludable, la potencia que va a tener ese cuidador para impactar en el desarrollo de una persona con TEA va a ser inigualable. Entonces, les quiero mostrar algunas de las cosas. ¿Qué es el estrés? Así, definición médica del estrés. Una reacción fisiológica del organismo, o sea, el cuerpo reacciona, ¿sí?, en donde entran a jugar diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. Sí, esto es evolutivo desde los animales, o sea, es una reacción de supervivencia. Si nosotros nos encontramos con algo que nos amenaza y nos encontramos con un león que nos está por comer, nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa para reaccionar y decir cómo me voy a salvar de esta situación, ¿sí?, contra este león. Y generalmente esta es la famosa reacción de lucha o huida. El cuerpo nos va a poner listos como para o luchar con el león, o si pensamos que capaz que no vamos a tener chance con el león, huir, ¿sí?, correr, lejos, escaparnos. Las dos son reacciones que, en el mejor de los casos, quizás nos permitan sobrevivir a la situación amenazante. ¿Ok? Así que es una reacción fisiológica evolutiva que se da desde los principios de los tiempos. Ahora, el problema es cuando esta reacción se sostiene en el tiempo. Ese es el problema. Mucho hay sobre el estrés, lo llaman la epidemia del siglo XXI. Esto es lo que encontré el otro día en una noticia online del Clarín, ¿no? Descubren que el estrés genera más afecciones de lo que se creía. Quienes lo padecen tienen hasta 3 veces más posibilidades de sufrir un infarto. Los especialistas, bueno, también sostienen que no hay que descartar en el estrés físico cierta predisposición genética, pero miren lo que dice. Todos conocemos a alguien a quien de repente y con significativa frecuencia se le está cayendo el pelo, otro que tiene resfríos constantes, un tercero al que le aparecen herpes o enfermedades infecciosas en general, y un último amigo, familiar o conocido que prácticamente enmudece por inexplicables faringitis y laringitis a repetición. Esto es el estrés. Fíjense, frente a una amenaza, ¿qué es lo que pasa? Esto puesto en fácil, ¿sí? Es una infografía de ese artículo de Clarín. Dice 1, activación de la glándula hipófisis. No importa las palabras difíciles acá, pero es una glándula que está en el cerebro. ¿Sí? Emite un mensaje hormonal que activa las glándulas que producen las hormonas del estrés. 2, que son las glándulas suprarrenales, ¿sí? Responden al mensaje de la hipófisis aumentando la producción de cortisol. También liberan adrenalina por estímulo nervioso. Entonces, el organismo, esto es como si fuera el estrés agudo, ¿sí?, la situación de estrés abrupta. Neurológicamente aumenta la tensión y la velocidad de reacción, ¿sí? Para pelear contra el león necesitamos mucha tensión puesta ahí y mucha velocidad de reacción, ¿sí? O si me voy a ir corriendo o si voy a ir a pelear contra el león. Bueno, o el jaguarete acá. En realidad, ahora que lo pienso, no sé por qué no empecé a hablar del jaguarete. Porque capaz que nos lo cruzamos dentro de poco. Cardíaca, ¿sí? Los efectos a nivel cardíaco, aumenta el pulso, o sea, el corazón me empieza a latir fuerte, que eso también sí, o sea, tengo un león, un jaguarete enfrente, bueno, ¿y ahora qué hago? La presión y la oxigenación, respiramos más rápido, nos late más rápido el corazón. El cortisol, desde el punto de vista de lo inmunológico, va a disminuir la respuesta inmunitaria y en lo digestivo me va a disminuir la actividad intestinal, ¿sí? Toda la energía está concentrada en cómo voy a responder yo a esa situación amenazante. ¿Okay? Esto es lo que pasa en el cuerpo cuando tenemos una reacción de estrés agudo.
Agudos quiere decir abrupto, ¿eh? Y estrés crónico, acá está la parte que no es tan saludable, ¿sí? La otra es de supervivencia, está muy bien que nos pongamos así enfrente del yaguareté. ¿Qué pasa cuando esto se sostiene en el tiempo? O sea que la amenaza es algo que se da como en el tiempo. Dice, cuando la situación que dispara el estrés se torna crónica, las hormonas del estrés se mantienen en el nivel de saltos de forma continua y aumenta así el riesgo de sufrir enfermedades. Y acá es donde empieza el problema. Las afecciones pueden ser tanto neurológicas, por ejemplo, el cortisol se vuelve tóxico para el cerebro, disminuye la concentración, aumenta la ansiedad y la depresión, provoca ataques de pánico, fobias y alteraciones del sueño. ¿Saben? El cortisol, mucho efecto del cortisol en el hipocampo, que es una estructura del cerebro que se dedica a la memoria, atrofia, o sea, mata algunas células del hipocampo. Por eso la gente que está muy estresada se olvida a veces de cosas, como que no se puede acordar de algunas cosas que antes se acordaba. Eso es el efecto del cortisol en el cerebro. Bueno, inmunológicas, dice, la menor actividad inmunológica aumenta la incidencia de infecciones y en algunos casos provoca reacciones autoinmunes. De vuelta, sistema inmune se ve deprimido con un estrés crónico. Cardíacas, el aumento de la presión arterial y el ritmo del corazón y altos niveles de colesterol y triglicéridos provocan afecciones cardiovasculares. Digestivas, los cambios en la actividad digestiva pueden ocasionar gastritis y diarrea. Los altos niveles de cortisol aumentan el apetito y esto puede derivar en obesidad. Sí, fíjense todos los efectos que hay en el cuerpo cuando nosotros tenemos cortisol que está siendo liberado sostenidamente en el tiempo. Nos enfermamos, básicamente, ¿sí? Dicho mal y pronto. Entonces, vamos al tema TEA, porque esto es estrés, o sea, en medicina en general, ¿sí? En la vida humana va. Criar a un chico con TEA puede ser una experiencia abrumadora para los cuidadores, ¿sí? Hay muchas razones, o sea, muchas veces tienen sensación de eficacia parental disminuida, se siente que no son eficaces como padres, ¿no? Porque no saben cómo hacer con el niño con TEA. Pueden tener estrés parental aumentado, o sea, cómo criar a los chicos si no me sale y no sé, y está con un problema de conducta y yo no sé cómo manejarlo, me siento ineficaz como padre y estresado. Trae problemas mentales, físicos, está descrito que hay una tasa de divorcio incrementada, por ejemplo, al tener un hijo con TEA. Problemas financieros son muy comunes porque para cubrir todos los tratamientos que se necesitan y muchas veces no todos los tratamientos los cubre la obra social para la gente que tiene obra social, ¿no? Y las familias tienen que poner plata de su bolsillo para cubrir los tratamientos. Muchas familias, ahora les voy a mostrar algunos datos, problemas financieros. Y el gran impacto sobre la calidad de vida en general, ¿sí? Todos estos factores impactan sobre la calidad de vida. Entonces les quería mostrar un par de artículos, ¿sí? Que se publican en revistas así dedicadas al tema TEA en el mundo. Este, por ejemplo, es un estudio que se hizo para medir el estrés parental y el distrés psicológico en madres de deambuladores chiquitos de 2, 3, 4 años con autismo, y vieron, básicamente, que hay mayor riesgo de estrés parental en padres de niños con TEA que padres de niños con otros desafíos en el desarrollo y niños neurotípicos. ¿Qué quiere decir? Que mismo hasta si nosotros comparamos el estrés parental que tiene un padre o madre con TEA es mayor que el estrés parental que tiene el madre o padre de un chico con discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿sí? O síndrome de Down, por ejemplo. O sea, es más alto el estrés ligado al TEA que a otros desafíos en el desarrollo. Esto es el background o sea, el contexto que menciona el artículo. Se sabe que hay mayor estrés parental, hay mayor riesgo de ansiedad y de depresión. Fíjense que son todas las cosas que estábamos mencionando recién con el estrés crónico, ¿no? Exposición a varios desafíos potenciales y a estresores diarios, problemas de conducta, los problemas sociocomunicacionales que tienen los chicos con TEA. Y otro de los también factores que tiene que ver muchas veces con el estrés es esa brecha que existe entre esas primeras preocupaciones que tienen los padres y el diagnóstico. Nosotros hicimos hace poco una encuesta en varios países de Latinoamérica y ponía esa brecha de promedio de 23 meses en Argentina, la brecha entre primera preocupación que tiene una persona en relación al desarrollo de su hijo, pónganle 2 años, año y medio, y que recién el promedio del diagnóstico
Estaba 2 años después. Todas las incertidumbres que acompañan esos 2 años de que van a hacer consultas y que no encuentran respuestas, van a hacer consultas, algo no les cierra, no encuentran respuesta, esos 2 años de incertidumbres pueden ser muy estresantes. Y otro gran factor estresante, a veces, no la mayoría, digamos, no sé en cuánta cantidad de casos, es el diagnóstico, el momento en que reciben la comunicación de un diagnóstico a las familias, porque todo depende de cómo se comunica ese diagnóstico. Puede ser, en el mejor de los casos, empoderador, ¿sí? Verse como una oportunidad, pero en el peor de los casos puede ser una sentencia terrible el tema del diagnóstico, y pueden dejar a los padres arrasados, ¿sí? Pueden irse a su casa y llorar durante una semana, después de un diagnóstico dado de determinada manera. Entonces, otro factor de estrés y que se podría llegar a cuidar, ¿no? ¿Cuáles fueron los métodos de este estudio? Se tomaron 96 familias de la región de Seattle, Washington, en Estados Unidos, de niños de 18 a 30 meses. Los agarraron, los dividieron en 3 grupos, los que eran chicos que tenían TEA, chicos que tenían desarrollo típico y chicos que tenían retraso en el desarrollo. Y usaron varias medidas con las madres, ¿no? Un cuestionario de estrés parental, un cuestionario de distrés psicológico que mide ansiedad y depresión, problemas de conducta en los chicos, o sea, un cuestionario de problemas de conducta y un cuestionario de habilidades de la vida diaria. Y los resultados dieron que había un mayor estrés parental en madres de niños TEA comparado a los otros 2 grupos, ¿sí? Sin diferencia en este estudio de ansiedad y depresión en las madres, en los 3 grupos no había diferencias significativas. Y sí vieron que también había mayores problemas de conducta y puntajes más bajos en habilidades de la vida diaria en niños TEA que en los otros 2 grupos. Los problemas de conductas eran los mayores predictores de estrés parental y de estrés psicológico. O sea, lo más frecuente era que aquellas madres que decían que tenían estrés parental generalmente estaba asociado con problemas de conducta en los chicos, ¿sí? Era el mayor predictor. Niño con TEA y problemas de conducta es una de las causas, factores de riesgo mayor en estrés parental. ¿Qué hacer con el tema del estrés? Esto, por suerte, vamos a ir bastante rápido. Es muy importante pensar en estrategias para disminuir el estrés en los cuidadores de niños, adolescentes o adultos con TEA. Entonces, uno cuando puede pensar en estrategias que están orientadas al cuidador directamente, puede pensar en estrategias que tienen que ver con la persona con TEA también, porque si hay predictores de estrés, por ejemplo, de los problemas de conducta, ¿sí? Si yo sé que problemas de conducta en los niños predicen estrés parental, si yo me dedico con alguna estrategia a disminuir las conductas disruptivas o desafiantes en los chicos, puedo decir que probablemente esos padres estén menos estresados. Y también se puede hacer cosas a nivel comunidad. Pero vamos a un segundo con respecto al cuidador en sí mismo. Obviamente que todo lo que es reforzar las fortalezas de las personas, las estrategias de afrontamiento positivas y la resiliencia, esto del concepto de cuidar al cuidador, ¿sí? Que tantas veces nos olvidamos, pero es tan central, tan central. Después toda la línea de lo que son intervenciones mediadas por padres, que lo que hacen es empoderar a los papás y mejorarles la calidad de vida. Y ahora después les voy a explicar un poquito por qué. Pero estas intervenciones mediadas por padres son uno de de las estrategias más fuertes que tenemos para disminuir el estrés que viven padres y madres. Después hay programas específicos, ¿no? O sea, para manejar el tema del estrés. Ejemplo famoso que capaz habrán escuchado nombrar es el programa de reducción del estrés basado en mindfulness o mindfulness. No sé si alguien escuchó hablar de la palabra mindfulness. Bueno, hay programas específicos de reducción del estrés. Nosotros muchas veces les decimos a padres que quizás en los lugares donde hay estos programas, ¿no? Pero que puedan ir y los ayuda mucho. En Panacea, de hecho, tuvimos una experiencia donde vinieron 8 o 10 madres. Y, ¿cuántas? ¿12? Ah, bastante, eran 14 madres, porque eran todas madres, al final no vinieron, pero no porque no estuvieran invitados los padres, pero vinieron solo al final mamás.
14 mamás hicimos una experiencia y la verdad que con también muy buenos resultados. En algún momento trataremos de hablar de los resultados de ese estudio. Igual tengo uno para mostrarles acá también de un programa que se usó. Y después todo lo que son estrategias inespecíficas, que es todo lo que le dirías a alguien que está muy estresado de qué está bueno hacer. ¿Sí? Alguno, acá debe haber más de uno que se estresó alguna vez en la vida, ¿o no? ¿Quién diría que está estresado en este momento? Ah, la pelota. Bueno, estamos todos medio quemados. Entonces, digo, ¿y generalmente qué te dicen? Digo, cuando estás medio estresado, así, popular, pero no tan popular. En lo que es TEA específicamente, la participación en grupos de padres puede ayudar muchísimo. Nosotros siempre después de un diagnóstico, siempre tratamos de promover que los padres puedan ponerse en contacto con otros padres, porque hace que colectivamente siempre es más fácil afrontar las cosas. Cuando estás con otros y no te sentís que sos la única persona a la que le pasa eso. El altruismo, hacer cosas por otros, es una de las cosas que más sirve para bajar el nivel de estrés. ¿Sí? Como darle sentido y hacer algo en pos del otro. Y no es tan difícil, digo, uno lo puede hacer en cualquier ámbito de su existencia. La actividad física, no quedarnos sin hacer absolutamente nada, ir y hacer cosas, aunque sea caminar, el contacto con la naturaleza. ¿Sí? Estamos a veces metidos dentro de cemento todo el día. Todo lo que son actividades creativas, placenteras, que la gente se conecta con lo que le gusta, con lo que disfruta, ¿sí? O sea, ir a hacer, le gusta escribir, vamos, andar a hacer un taller de escritura, o tener un taller de fotografía, andá a hacer un taller de fotografía, sos bueno sacando fotos, conectate, tocas un instrumento, andá a reaprender, retomar la guitarra que tocabas antes, bueno, reconectate con algo que te gusta, ¿sí? Otra de los antídotos versus el estrés, contra el estrés. Y bueno, y todo lo que son respiros, vacaciones, cortar y que la mente esté, haciendo no lo que hace durante todo el día, ¿sí? Irse de vacaciones de vez en cuando, a veces hasta casi que indicamos, yo he escrito recetas, medio chiste, ¿no? Pero recetas de una indicación de mandar a padres de vacaciones. O sea, acá les dejo constancia que la indicación es que se vayan de vacaciones, ¿no? Porque la gente se olvida a veces. De vuelta, lo que se le diría a cualquiera, ¿no? Estás estresado, andá, disfrutá, metete dentro del, el mar, andá. Ok. Lo que les decía, por ejemplo, con intervenciones en relación al niño, esto, como los problemas de conducta son uno de los grandes predictores de estrés parental, abordarlos a esos problemas de conducta. Y en la comunidad también se pueden hacer, este es quizás el desafío mayor, ¿no? Pero todo lo que es toma de conciencia, no discriminación, trabajar el tema del estigma, estas son también todas cosas que generan estrés. Alguien que piensa que puede ser discriminado por tener un hijo con TEA o que se siente estigmatizado y no puede salir a la calle porque le da vergüenza, ¿qué van a pensar de mi hijo, de mi hija que está por acá? Todas esas cosas generan estrés también. Entonces, para que eso no sea un factor de estrés, hay que trabajar en creencias de la comunidad, información que tiene la comunidad, actitudes que tiene la comunidad. Hay que generar actitudes inclusivas. Hablamos de inclusión. Inclusión es una actitud personal de cada persona en relación a cualquier tema. Pero es personal. 2 palabras sobre el rol de las intervenciones mediadas por padres. ¿Se acuerdan que les iba a tratar de explicar por qué son tan importantes? De vuelta. Los niños con TEA son un desafío diario para los padres. Piensen las dificultades sociocomunicacionales, piensen las conductas repetitivas a veces, piensen las dificultades en el procesamiento sensorial, o sea que se desregulan a veces con algunos estímulos sensoriales. Piensen la resistencia al cambio, la escasa flexibilidad que a veces tienen estos chicos, que si cambia algo y se suspendió tal porque hubo paro en el colegio,
colegio y no hay colegio ese día, se arma la hecatombe, ¿sí? Cualquier cambio como en la agenda, en lo que esperaba que venía, puede llegar a resultar muy desregulatorio para estos chicos. A veces, no siempre, pero a veces sí. Los problemas de conducta y todo lo que son problemas médicos concomitantes también. Todas estas cosas son desafíos diarios para los padres, ¿sí? Cualquiera de estas que aparezca. Entonces, todas estas cosas generan un estrés significativo, son una amenaza. Y el cuerpo reacciona, como les contaba antes. Pero esto es en base diaria. Entonces, no es que el yaguareté que me apareció un día, sino que es todos los días reacción del organismo, corticoides dando vuelta a mi organismo. ¿Ok? Entonces, cuando uno habla de los padres, que los necesitamos en un lugar de bienestar y de salud y no estresados, ¿por qué los necesitamos en ese estado? Porque primero son generalmente los que más tiempo pasan con los chicos, entonces son los que más pueden influenciar la trayectoria de desarrollo cerebral de un niño, ¿sí? Por una cuestión de tiempo nada más, de reloj. Si vos estás interactuando con alguien, las personas que más tiempo están con los chicos, esos son los que tienen más chances de influenciar cómo se está cableando ese cerebro. Dos, la efectividad. Por el vínculo que tienen con los chicos, claro, son los padres, ¿no? Hay un vínculo de amor, hay muchas cosas, se conocen desde muy temprano en la vida. Tienen a favor que cuando usan herramientas específicas, tienen una efectividad, ¿sí? En las intervenciones que pueden hacer, que no es comparable con un especialista que es súper recontraformado en el tema. Costos. Por suerte, hasta ahora no hemos visto padres que quieran cobrar por intervenir y tratar a sus hijos. Vamos bárbaro, ¿sí? Entonces, no hay necesidad sí o sí de buscar profesionales súper especialistas en esto, que ya es un estrés, porque pónganle a un lugar donde no hay, me estreso porque no hay a quien puedo ir a buscar y que me pueda ofrecer ayuda. Otra fuente de estrés, que ni se me había ocurrido, ahora lo estoy pensando. Pero el hecho de madre o padre poder tener las herramientas para intervenir yo, me ahorra el problema de la plata. ¿Sí? No es que necesito las intervenciones mediadas por padres, porque creo que ese conocimiento que los padres adquieren, o sea, primero, información sobre lo que le pasa a tu hijo. No es lo mismo ver a un chico que tiene un terrible berrinche y no tener ni idea de por qué le está pasando lo que está pasando, que empezar a ser detective, porque te dieron herramientas y puedes decir, me parece que fue esto lo que desencadenó y esto es lo que tengo que hacer para ayudarlo a volver a regularlo. Tener esa información como mamá o papá es muy distinto, muy distinto. Entonces, información que proviene y acción, o sea, porque ya te digo, todo lo que son intervenciones mediadas por padres te dan herramientas para vos actuar con tu hijo, hija, lo que sea. Entonces ya es, a ver, la información es poder, información igual poder, famosa metáfora de los medios, y es así. Vos cuando tenés información tenés más poder. Por eso cuando se habla de empoderamiento es cuando vos tenés más información y podés usar esa información para tomar decisiones, estás más empoderado. Cuando hablo de calidad de vida, esto de las intervenciones mediadas por padres ayuda mucho, punto número uno, desde el punto de vista de la logística. A ver, nosotros tenemos mucho en Buenos Aires, bueno, y debe pasar en varios lugares, que a veces los padres son más choferes que padres. ¿Sí? O sea, lo que se hacen es ir por toda la ciudad o por los pueblos de alrededor o por las ciudades que tengan cerca a llevar y a traer a los hijos del tratamiento. ¿Sí? Horas encima de o el auto o el transporte público o como llegan al lugar donde tienen que llegar. Esa logística, a veces la gente no, a veces los profesionales, a veces ni pensamos en la cantidad de tiempo que un padre se la pasa encima de un transporte para llevar a los chicos a tratamiento, ida, vuelta,
Y si uno pensara todo ese tiempo, además ni que hablar que a veces los viajes a algunos chicos los ponen bastante mal, ¿no? O sea, no a cualquier chico le sienta bien el viaje, ¿sí? A veces se desregulan mismo por el viaje mismo. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros aprovechábamos todo ese tiempo para hacer cosas en casa y que los padres hagan cosas con sus hijos en casa? En vez de estar gastando tiempo yendo por todos lados y viniendo con un chico desregulado porque por el viaje lo desregula. ¿Tiene sentido eso? A mí me parece que no mucho. Y esto que les decía del empoderamiento, esto de saber, conocer muy bien el perfil de tu hijo y saber qué herramientas y estrategias puede usar de juego, de comunicación, de manejo de conducta, todas las que se les ocurran, hace que la persona que está enfrente de ese niño o adolescente esté más tranquila y más confiada, porque sabe que se puede hacer, ¿sí? O sea, sabe cuándo se tiene que preocupar, o sabe cuándo eso se va a pasar, o sabe qué ofrecer en ese momento y resolver la situación. Y esa sensación de tranquilidad, confianza y calma generalmente está asociado con menor estrés, ¿sí? Ahora, cuando uno no sabe, no tiene ni idea qué hacer, tiene la incertidumbre, no tengo ni idea por qué le está pasando lo que le está pasando y además no sé qué hacer para ayudarlo o ayudarla, eso es muy estresante. Entonces, de vuelta, son cosas que disminuyen el nivel de estrés, empoderan a los padres, los hacen sentir mejor, mucho mejor. Bueno, estos son todos los efectos, pero voy a pasar medio de largo. Los efectos en generales de las intervenciones mediadas por padres. Pero si quieren se los leo. Mejora de habilidades en el lenguaje, aumento de la atención conjunta, disminución en la severidad de los síntomas de TEA, mejora en la sincronía de los padres durante la interacción con sus hijos, disminución de las conductas maladaptativas, disminución de las conductas repetitivas, aumento de la confianza de los padres en su habilidad para manejar los problemas de conducta y otras dificultades de sus hijos. Y esto es muy importante para los papás.